Hola a todos, soy el pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos felices de poder continuar en esta serie y de compartir con ustedes una vez más acerca del mensaje de la palabra de Dios, analizando un poco de lo que involucra toda esta festividad y lo que realmente el cristianismo estamos celebrando. El primer mensaje que hablamos fue acerca de esas cualidades que el profeta Isaías daba acerca del Salvador que nacería, y una de esas cualidades era que era consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y hablábamos de que cada una de esas cualidades tiene un significado realmente para nosotros en el día de hoy. La semana pasada hablamos y recreamos un poco la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, ¿verdad? A María y a Jesús. Y hablamos de esos regalos y muchas cosas que ellos trajeron para Jesús. ¿Y qué significa realmente para nosotros en el día de hoy? Esta tarde, lo que queremos compartir con ustedes es acerca de una de las grandes eh, realidades que no son muy buenas realmente, que suceden en este tiempo de Navidad. Habíamos mencionado de que en Estados Unidos un 45% de la población de Estados Unidos no le gusta el tiempo de Navidad. Puede ser muchas razones, puede ser la pérdida de un familiar, algunos recuerdos no agradables, pueden ser enfermedades, pueden ser momentos por los cuales no quieren recordar ni participar obviamente en la Navidad. Y lo que hablábamos es que mucha de la gente en esta época se entristece, se deprime, incluso se estresa al extremo, porque obviamente estamos en un tiempo donde es bastante ocupado, bastante ocupado. Y de hecho, ¿verdad? Nosotros sabemos de que estamos tan ocupados que tenemos ah, algunos de decoraciones, otros están preparando regalos, comidas, fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay un sector al cual queremos hablar en esta tarde. Es que hay muchas personas, e incluso pueden haber muchos cristianos que al involucrarse en todo un montón de situaciones y de cosas externas o quizás no importantes en Navidad, se puede uno perder la Navidad. Y uno dice, ¿cómo se puede perder uno la Navidad si estás en medio de todo un mes de celebración, de esto y de aquello, entre comida y reuniones familiares? Bueno, la realidad es que muchas personas se pierden realmente ese momento importante. Ahora para nosotros es la celebración del nacimiento de Jesucristo como ser humano, de Dios encarnado en un ser humano. Y perdemos realmente el sentido, el significado de la Navidad. Así que para esa persona vamos a hablar, y hay por lo menos tres razones fundamentales, tres razones por las cuales las personas que estuvieron involucradas en la primera Navidad, también ellos se perdieron ese momento importante. Los magos lo aprovecharon, y bien, no tenían que ellos venir de tan lejos, ¿no? Pero ellos lo aprovecharon porque venían con un corazón listo, sincero para buscarlo, buscando al Salvador que había nacido. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Y estas tres razones son interesantes, quizás nunca las habías analizado desde este punto, pero una de esas razones principales está la ocupación, porque los ocupamos tanto en estas celebraciones que obviamente cuando una persona está totalmente ocupada, su mente, su ser, sus energías están puestas en otras cosas en vez de lo más importante. Y esa es la parte de lo que queremos hablar. La primera es la ocupación. Estamos ocupados. Esta es la realidad de la historia, por ejemplo, del mesonero, de la persona que atendió a María y a José cuando fueron o llegaron a Belén. Ustedes saben que la historia, Lucas nos dice que cuando
María y José tenían que participar de este censo que era obligatorio por parte del gobierno de Roma, porque era el que gobernaba en ese tiempo, ah, un censo para cobrar los impuestos. Entonces, cuando María y José viajaron hacia Belén para empadronarse, se dieron cuenta de que María iba embarazada y ya iba en los últimos días de su embarazo. Al llegar a Belén, se dieron cuenta que María ya estaba lista para eh, dar a luz. Entonces José llegaron a este lugar, era como una especie de hotel, más bien era un lugar donde tenían quizás cuartos disponibles para los viajeros o para la gente que venía a Jerusalén o a Belén en este caso. Entonces habían estos lugares y era una especie de mesón, ¿verdad? Donde se servían y algunos tienen comida, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que de pronto sale el mesonero y le dice a José y a María, ¿saben qué? No tengo espacio, no tengo lugar, está ocupado, está lleno, no hay espacio para ustedes. Entonces, lo único que les ofrece es un lugar, un establo, en realidad es un establo, donde los animales descansan en la noche o ahí se les da comida incluso, o agua también, pero allí descansan en la noche. Eso es lo que era realmente un establo. En Lucas 2 dice que ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió cómodamente entre tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Es lo que dice Lucas. Por cierto, un pesebre, como acabo de mencionar, realmente es un establo. Y lo interesante de esto es que un establo no es el mejor lugar. Yo recuerdo haber escuchado una analogía de esto hace muchos años, allá por los años 90, por el pastor Williams, que nos hablaba de la importancia de que Jesús hubiera nacido en ese pesebre, en ese establo. Y él mencionaba, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo nos acercaríamos nosotros a Jesucristo? ¿Con qué confianza o tranquilidad pudiéramos acercarnos a Él si Él hubiera nacido, por ejemplo, en el Palacio de Buckingham en Inglaterra? No habría forma para el pobre, para las personas sin influencia, poderse acercar a Él. Pero el mismo hecho de que él naciera en ese lugar es una especie de ayuda para nosotros para podernos acercar con tranquilidad porque sabemos que él estuvo en medio de la nada prácticamente. Entonces, cuando él llega allí, desde la perspectiva del mesonero, fíjese bien, desde la perspectiva del mesonero, esto era un buen negocio. Porque el negocio era rentar cuartos, ¿verdad? Para la gente. Y el mesonero estaba quizás tan emocionado que todo su hotel estaba totalmente a su máxima capacidad. Pero una de las cosas que él no entendió, obviamente, en ese momento, era a quién le estaba él negando un cuarto. ¿A quién le estaba negando una gran oportunidad? Más bien, él dice que no había, para él en ese momento era un gran negocio, el negocio está en auge. Si usted es un dueño de una posada o de un hotel y está su máxima capacidad, obviamente que va a estar contento, ¿no? Pero su enfoque, toda su ocupación de atender el negocio y de todo lo que involucraba ahí, él rechazó o más bien no encontró lugar para alguien tan importante. Usted se imagina qué hubiera pasado si se hubiera dado cuenta de que quien estaba rechazando darle un lugar era al Rey de Reyes, el creador del cielo y de la tierra. ¿Usted se imagina qué hubiera sido si ah, le hubiera dado un lugar y después hubieran puesto eso como para darle promoción al negocio, ¿no? Es decir, el negocio, aquí nació el rey de los judíos. ¡Wow! Hubiera sido una cosa extraordinaria para el futuro de su negocio probablemente.
Pero el hecho es que como la ocupación con su propio negocio hizo que perdiera la mejor oportunidad realmente de su vida. La ocupación. Entonces, probablemente no tenga tiempo para esta mujer embarazada y ciertamente no tiene idea en el momento a quién él está despreciando en realidad. Pero todo gira alrededor de la gran realidad de que él está sumamente ocupado y pierde la oportunidad de su vida. La gran oportunidad. El Hijo de Dios ha nacido ahí, va a nacer ahí. Ahora, hay una cosa interesante aquí acerca de nosotros, en la parte de nosotros, que estamos demasiado ocupados para dejar espacio a Jesús en esta Navidad. A veces nosotros estamos también bastante ocupados, desafortunadamente por medio de la oportunidad que Dios viera en ella. Una de las cosas es la forma humana y Él podría haber sido parte, podría haber estado involucrado en esa historia maravillosa del nacimiento del Mesías. Ahora, aquí no estamos hablando, por ejemplo, estoy hablando de que a veces estamos ocupados en la casa, estamos ocupados en nuestros horarios, nuestras agendas, estamos ocupados a veces con nuestros hijos, con nuestra escuela, con nuestros otros mismos, con nuestro trabajo, con nuestro negocio, con nuestros planes, con las compras, con las comidas. Estamos tan ocupados en el negocio que es posible que sea una de las razones por las cuales usted se pierde la Navidad. Realmente se pierde la Navidad. Y la otra razón no es mucho, es extraordinaria también. Pero la segunda razón por la cual mucha gente, y aquella gente también se perdió la Navidad, es porque estaban por la familiarización con lo que era el nacimiento del Mesías. Estaban familiarizados. Tal vez estamos demasiado familiarizados con la historia de Navidad. Quizás algunos tenemos años y años de estar celebrando Navidad, de todo lo que involucra, de los pastores, del ángel, de María, de José, y estamos tan familiarizados con el evento, con la historia, de que a veces creo que ha perdido la importancia. Ya perdemos el interés de realmente celebrar y meditar y reflexionar y adorar y glorificar al Dios Todopoderoso, porque en ese momento del nacimiento de Jesús cambió toda nuestra historia. Cambió tu historia, cambió mi historia. E incluso si usted nota, hasta el calendario se partió en dos. Por eso hoy tenemos, a partir de ese momento de la encarnación de Jesús, estamos hablando de antes y después de Cristo. Hasta eso cambió. Entonces, a veces estamos tremendamente familiarizados con el asunto, con el tema. Ahora, ¿qué grupo es el que aplica esto allá en aquel tiempo? Que se perdieron la Navidad. Eran los líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban tan familiarizados con las profecías, conocían el día, no los días, pero conocían lugares donde la Biblia hablaba o las profecías hablaban que iban a ser el Mesías. Ahora, fíjese lo siguiente, hay algo interesante en esta parte, porque aparentemente estaban tan familiarizados que no les importaba lo que estaba pasando. No les importaba. Estaban tan orgullosamente que conocían estas profecías, porque cuando a Herodes les preguntó acerca del Mesías, porque Herodes no tenía ni idea de esto, pero cuando les preguntaron, conocieron exactamente todas las profecías relacionadas al nacimiento del Mesías. Pero no les importó. Quizás no tenían interés. Entonces, ¿no es interesante, por ejemplo, que Dios vino a la tierra en forma humana? Fíjese bien, y, forma humana, que el Hijo de Dios estaba naciendo. Ni un solo líder religioso fue invitado.
Ningún líder religioso fue invitado, ni una autoridad religiosa, ni un sacerdote, ni un escriba, ni un teólogo, ni un rabino, ni un filósofo fueron invitados a ese evento. ¿No les suena extraño? Ahora, quizás podríamos pensar de que no fue invitado el consejo religioso en ese tiempo, porque Jesús no viene a establecer una religión, viene a establecer una relación. Y por eso es una, creo, una de las razones por las cuales el sistema religioso es dejado fuera de la ecuación. ¿Por qué? Porque ahora Jesús viene a establecer ahora una relación entre el hombre y Dios. Entonces, la Biblia nos dice que los sabios del oriente vinieron porque habían buscado, ellos habían informado. Esto era nuevo para ellos. Y venían con ese interés desde lejos, de muchas millas a la distancia, venían a buscarlo, vinieron a informarse. Ahora, Herodes tenía temor, por ejemplo, no tenía ni la menor idea, perdón, de quién era el rey de los judíos. Por eso él pregunta, ¿quién soy yo? Herodes se había proclamado, obviamente, judío, rey de los judíos, siendo él romano con descendencia árabe. Ahora, fíjese lo siguiente. Ahora, escuche esto. Los eruditos religiosos sabían exactamente de qué estaba hablando los magos cuando vinieron. Habían estado esperando este momento, quizás durante muchos años él había discutido, habían debatido, habían enseñado acerca de este evento, sabían exactamente lo que iba a pasar según Mateo capítulo 2. Todos sabían que estaba pasando, pero no les importó. Estaban muy familiarizados y no se impresionaron con lo que los reyes magos estaban diciendo, pero no les importó comprobarlo. ¿Por qué digo esto? Porque los magos, después de la conversación que tuvieron con Herodes, siguieron su camino en busca del rey de los judíos que había nacido. Y ningún religioso dijo, voy a ir con ellos para comprobar a ver si es cierto. Note bien la indiferencia, note bien el hecho de quizás estaba tan familiarizado. Estos hombres habían caminado millas y meses para llegar ahí y ellos solamente tenían que caminar probablemente unas 5 millas a Belén para comprobar si realmente había nacido. ¿No se le hace extraño esa parte? También los líderes religiosos lo que querían hacer era quizás debatir y discutir y todos los aspectos teológicos. Afortunadamente, Jesús no vino a establecer una religión. Ahora, desafortunadamente, lo que sucedió a lo largo de los siglos es que los líderes religiosos buscan religión y tradiciones. E incluso hoy en día la gente, muchas veces nosotros estamos cayendo en medio también de las tradiciones más que en la relación y analizar bien y aprovechar el tiempo para adorar, para darle gracias, para glorificar realmente a aquel que nació en Belén. Y hemos añadido muchas tradiciones incluso. Ahora, ¿no le suena a esto bastante familiar, por ejemplo? Claro que tenemos nuestras propias tradiciones navideñas. En Norteamérica se enfatizan mucho en muchas cosas externas. En el Santa Claus, hemos dicho la semana pasada, en regalos, en todos los hemos priorizado encima quizás de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos convertido esto a veces, desafortunadamente, en un gran negocio. Ahora, sus mentes están llenas de oscuridad, dice la Biblia, y se alejan de la vida que Dios da porque han cerrado su mente y endurecido sus corazones, dice la palabra de Dios. Ahora, esa es la segunda razón, según Efesios capítulo 4, 14, 18. La primera es la ocupación. La segunda razón por la cual nos podemos perder o nos perdemos la Navidad es obviamente el estar muy familiarizado. Y la tercera es el miedo, el temor. ¿Por qué el temor?
Algunas personas en realidad tienen miedo de la Navidad. ¿Sabía usted eso? Tienen miedo de la Navidad, de la Navidad porque luchan tanto contra ella y por eso a veces hasta sacan algunas declaraciones en contra de lo que se celebra en Navidad porque le tienen miedo a Navidad, le tienen temor. Ahora, espero que eso que luchan contra por eso es que luchan contra las escenas de Navidad y presentan demandas y pleito contra esto porque tienen miedo a esto. Y note bien esto. Este es el problema del rey Herodes. Este es el problema del rey Herodes. El miedo. Como dije, el rey Herodes era alguien autoproclamado, rey de los judíos, aunque era romano y era de descendencia árabe, obviamente, y se designó a sí mismo como rey de los judíos. Los hebreos lo odiaban, no lo querían. Y ellos odiaban el hecho de que él se dio el título de rey de los judíos. Pero el rey Herodes tenía un temor, algunos dicen que era hasta paranoico, del miedo que tenía de que alguien pudiera ocupar su lugar. Está tan loco literalmente, tenía miedo de la Navidad porque tenía miedo de que cualquiera que pudiera amenazar su reino, que pudiera amenazar su reinado, pudiera tomar su lugar como rey de los judíos. Él tenía temor de esto, tenía temor. Estaba tan paranoico, fíjese, era tan sanguinario este hombre que incluso vio como peligro para su reinado a su esposa, a su madre, dos de sus hijos los mandó a matar por eso, y a su esposa y a su madre también los mandó a matar, porque tenía miedo de que lo fueran a ocupar su lugar, su reino, mató a su cuñado también, y antes de morir mandó a matar al resto de sus hijos, para que no pudieran acceder al trono que él quería. No quería nadie quien más ocupara su reino. Él es un intento de acabar con toda la competencia. Él trató, es más, algunos dicen que puso en la cárcel a los líderes prominentes religiosos, también los metió a la cárcel, a toda persona que era una amenaza para él, los mató o los metió a la cárcel. Era tan mente tan torcida, pero su miedo era de que alguien ocupara el trono, el control. Que no, ahora, esto es lo interesante, si nosotros cómo lo aplicamos a nosotros mismos. En pocas palabras, Herodes le teme a cualquiera que tenga el control, que no sea a sí mismo. ¿Le suena esto familiar? Y eso es lo que pasa a veces, por eso es que no queremos o tratamos de rechazar la idea de Dios encarnado en Jesucristo. Porque a veces, mire, no queremos que nadie más ah, sea rey en mi vida. No queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie controle nuestras vidas. Queremos vivir nuestra propia vida, nuestra propia manera. Queremos hacer nuestras propias decisiones y no queremos el gobierno de nadie en la vida. Y por eso es que a veces rechazamos a Cristo, incluso en el día de hoy. Le rechazamos, por eso no lo queremos rechazamos incluso la Navidad por la misma razón, porque no queremos que nadie interfiera con mi estilo de vida. Ahora, no queremos servirnos a nosotros mismos, queremos vivir para nuestros placeres, etcétera, etcétera. Esa realmente se llama la mentalidad de Herodes. En Timoteo capítulo 1, y el propósito de la instrucción, dice Timoteo, es que todos los creyentes se llenen del amor que proviene de un corazón puro, con una conciencia limpia y una fe genuina. Dice, pero algunas personas han pasado por alto todo este punto, se han alejado de esas cosas, pasan su tiempo en discusiones obviamente sin sentido. Por eso la gente pierde la Navidad por ocupación, por estar bien familiarizado realmente con la historia que ya ni le prestas atención.
Eso le sucede a los teólogos, a los que conocen bastante Biblia. A veces ya ni les importa desarrollar bien una relación con el Señor porque creen que lo conocen todo. Hay una cosa que usted no sabe, es que a Dios no le podemos impresionar con nuestra teología. Entonces, la segunda era por la familiarización de los eventos, que perdemos todo interés y no nos interesa. Y el tercero era por el temor. Cuando éramos pequeños y quizás yo enseñé eso a mis hijos, una de las cosas que le enseñamos a nuestros hijos eran unas reglas de seguridad, ¿verdad? Cuando iban a cruzar la calle, por ejemplo. ¿Qué era lo primero que le decíamos? Antes de cruzar la calle, deténgase, mire a los lados y escuche. Esas eran las tres cosas, ¿verdad? Que le decíamos a la gente, a nuestros hijos. Deténgase, mire y escuche. Ahora, si tan solo nosotros pusiéramos por obra estas tres palabras de detenerse, mirar y escuchar, quizás pudiéramos aprovechar y no perdernos la Navidad. En Salmos 39 dice que somos meras sombras en movimiento, todas nuestras prisas terminan en nada, amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. O sea, a veces tenemos dificultades para detenernos y reflexionar y adorar y escuchar y leer la Biblia y disfrutar ciertamente lo que está a nuestro alrededor, pero meditar en el hecho de pensar, de detenerse en todo el ajetreo de este mundo, que lo que termina prácticamente es cansándonos realmente. El ajetreo, alguien dijo, y esto es una declaración de alguien que sabe de negocios, dice que el ajetreo no es la clave para un negocio exitoso. Pues dice, puedes hacer mucho más haciendo menos. Sabemos que eso probablemente puede ser realidad en nuestra vida. La Biblia dice, estad quietos, yo soy Dios. Tranquilícense, deténganse, cálmense. Dejen de correr de un lado para otro. Mire, si usted y yo andamos corriendo de un lado para otro, vamos a perder realmente lo que verdaderamente deberíamos de estar celebrando. Y al final del día, las consecuencias es que vas a estar cansado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios anunció su nacimiento a un grupo de pastores sencillos, hombres? Algunos piensan que es porque estos hombres tenían el tiempo para escuchar el mensaje de los ángeles, tuvieron el tiempo, se detuvieron para escuchar lo que estaba pasando. Y por eso fue que se les presentaron. Ahora, esta gente los pastores eran considerados la gente inferior, algunos le llamaban gente apestosa porque trabajaban con animales. Y eran peor que cualquier, obviamente, delincuente. Los trataban de esa manera, de gente baja. Y a estos se les acercó el ángel y les dijo acerca del nacimiento del Mesías. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se, se pusieron felices y contentos y fueron en busca del Mesías también, que había nacido. Ahora, hay otra cosa de las reglas de seguridad. Mire, observe, observe. Usted puede estar preguntando, mire acerca de Jesús, mire lo que Él ha hecho. Mire lo que ha hecho en su vida, mire lo que vino a hacer en la vida de la humanidad. Mire el hecho de que probablemente, wow, si Él no hubiese venido como ser humano, no hubiese esperanza, no hubiera salvación para usted, obviamente, ni para mí. Mire lo que Él ha hecho en su vida, mire los beneficios, aún si ha venido pruebas en este año, mírelas como una forma de madurar o de transformar su carácter, porque la Biblia dice que aún las pruebas son para ayudarnos. Mire lo que Dios vino a hacer. Mire, deténgase y ponga y mire lo que el Salvador, mire que realmente
Analícese a usted mismo y piense de que usted, sin el nacimiento de Cristo, usted no tenía esperanza. No había salvación. Y una de las razones es porque Él vino es porque usted y yo necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos conecte, conecte la tierra y el cielo, o el cielo y la tierra también. Él vino al mundo porque usted y yo no podemos ir al cielo. Él bajó del cielo a la tierra porque usted y yo no podemos ir al cielo por nuestra propia cuenta. Por eso Él vino. Mire, el otro aspecto que habla ahí es, escuche, escuche, escuche lo que dice la palabra. Miren, el ángel había dicho a los pastores, no tengan miedo. Escuche lo que dice. No tengan miedo, no tengan temor, todo está bien, todo está en control. Que no fue la escritura misma la que dice que más de 365 veces en la Biblia dice, no temas. Esas son las promesas del Señor, no temas. Yo, dice, os traigo nuevas noticias, nuevas de gran gozo. O sea, ¿por qué tenerle miedo entonces al Rey de Reyes, como le tenía miedo a Herodes? Sí, son buenas noticias para usted. Son buenas noticias, dice a los ángeles, "Le traigo nuevas de gran gozo". Los cristianos no estaban destinados no solo para existir, estaban destinados a vivir la vida máxima que Dios quiere, que Dios ha traído. ¿Por qué? Porque a veces no nos detenemos, no miramos y a veces no escuchamos lo que realmente nos dice la Escritura. Es más, miren, hay un evangelio, el evangelio de Juan, que es el evangelio quizás que el que más habla acerca de estos eventos y de la vida de Jesús. Comience a escuchar la Biblia a través del evangelio de Juan. La puede agarrar en línea, la puede agarrar en papel. Aquí en el templo tenemos muchas Biblias que podemos darle una para que usted comience a escuchar lo que dice Dios acerca de este evento que estamos celebrando. Ciertamente lo que celebramos en estas fechas es el cumpleaños de que Jesús nació un día. Eso es lo que celebramos. De que a través de su encarnación como ser humano, Él vino a traer, a establecer la paz entre Dios y nosotros, como hablamos la primera semana. Entonces, espero que la ocupación o quizás las tradiciones o estar tan familiarizado con los eventos o quizás eh, el miedo o cualquier otra cosa no vayan a influir en tu vida y en mi vida para que nos perdamos realmente del verdadero significado de esta Navidad. Espero que esto beneficie su vida y que nos detengamos un ratito, que miremos lo que Dios ha hecho porque Cristo vino y aprendamos a escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Que Dios te bendiga en esta tarde. Estamos felices de que nos estés dando oportunidad de compartir esto con usted. Gracias y seguimos la próxima semana. Dios me lo siga bendiciendo. Amén.